¿Y si te dijera que existen descubrimientos antiguos que simplemente no deberían existir? Objetos imposibles, conocimientos adelantados a su tiempo y misterios que ni la ciencia moderna puede explicar. Hoy verás 7 descubrimientos que desafían la historia. Y el número 1 podría cambiar todo lo que crees sobre nuestro pasado. Número 7. La batería de Bagdad. En el año 1936, arqueólogos que trabajaban en las antiguas tierras de Irak hicieron un descubrimiento que desconcertaría al mundo entero. Entre ruinas olvidadas por el tiempo, apareció un objeto extraño, aparentemente simple, pero cargado de misterio. Se trataba de un pequeño recipiente de arcilla, sellado cuidadosamente. En su interior había una barra de hierro rodeada por un cilindro de cobre. A primera vista, parecía solo otro artefacto antiguo. Pero al analizarlo más a fondo, los expertos se dieron cuenta de algo inquietante. Su estructura era sorprendentemente similar a la de una batería moderna. Algunos científicos creen que al llenarlo con un líquido ácido como vinagre o jugo de limón, este objeto podría generar una pequeña corriente eléctrica. Y aquí es donde el misterio se vuelve aún más profundo. Si realmente era una batería, esto significaría que hace más de 2000 años, una civilización antigua ya conocía principios básicos de la electricidad. Pero, ¿cómo es posible? Mucho antes de los experimentos de científicos como Alessandro Volta, ¿alguien ya había descubierto cómo producir energía eléctrica? Las teorías son tan fascinantes como inquietantes. Algunos creen que se utilizaba para rituales religiosos, creando choques eléctricos para impresionar o conectar con lo divino. Otros piensan que pudo haber sido usada para recubrir metales con oro, en un proceso similar a la electrólisis. Pero hasta hoy, nadie ha podido confirmar con certeza su verdadero propósito. ¿Fue un accidente? ¿Un simple experimento olvidado en la historia? ¿O es evidencia de un conocimiento antiguo que se perdió con el tiempo? La batería de Bagdad sigue siendo uno de los enigmas más desconcertantes de la humanidad. Un recordatorio de que, quizás, sabemos menos del pasado de lo que creemos. Número 6. Las esferas de Costa Rica. En lo profundo de la selva de Costa Rica, ocultas entre la vegetación y el paso del tiempo, se encuentran unas de las estructuras más enigmáticas jamás descubiertas. Son enormes esferas de piedra, casi perfectas. Algunas de ellas alcanzan varios metros de diámetro y pueden pesar varias toneladas. Pero lo verdaderamente sorprendente no es su tamaño, sino su precisión. A simple vista, parecen esferas casi perfectas, como si hubieran sido creadas con herramientas modernas, o incluso con tecnología que, en teoría, no existía en esa época. Estas misteriosas formaciones fueron descubiertas en la región del delta del Diquís, y desde entonces han desconcertado a arqueólogos, científicos y a todo aquel que escucha sobre ellas. ¿Cómo lograron tallarlas con tanta exactitud? ¿Cómo transportaron piedras tan pesadas a través de la selva? ¿Y por qué invertir tanto esfuerzo en crear algo así? Lo más inquietante es que muchas de estas esferas no estaban dispersas al azar. Algunas parecían estar alineadas con una precisión casi matemática, formando patrones que, según algunos investigadores, podrían tener significados astronómicos o incluso simbólicos. Hay teorías que sugieren que representaban poder y estatus. Otras dicen que marcaban territorios importantes, y algunas más afirman que podrían haber sido utilizadas como una especie de mapa o guía celestial. Pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. A día de hoy, las esferas de Costa Rica
siguen siendo un misterio sin resolver, un legado silencioso de una civilización antigua que quizás sabía mucho más de lo que imaginamos. ¿Fueron simplemente arte? ¿O había un propósito oculto detrás de su perfección? Número 5. El mecanismo de Anticitera. Encontrado en un antiguo naufragio frente a las costas de Anticitera, este objeto parece, literalmente, sacado del futuro. A simple vista, es solo un conjunto de fragmentos corroídos por el mar, pero en su interior esconde uno de los secretos más impresionantes de la historia. Hablamos del mecanismo de Anticitera, una compleja máquina formada por decenas de engranajes de bronce, ensamblados con una precisión que desafía toda lógica para su época. Los expertos lo consideran la primera computadora de la historia. ¿La razón? Este increíble dispositivo era capaz de predecir eclipses solares y lunares, seguir los ciclos de la Luna y calcular los movimientos de los planetas conocidos en la antigüedad. Todo mediante un sistema mecánico. Imagina esto por un segundo. Hace más de 2000 años, sin electricidad, sin computadoras, sin tecnología moderna, alguien diseñó una máquina capaz de modelar el cosmos. Un verdadero ordenador analógico, siglos adelantado a su tiempo. Pero el misterio no termina ahí. Cuando los científicos modernos comenzaron a estudiarlo en profundidad, descubrieron que su complejidad es comparable a los relojes astronómicos que no aparecerían, sino hasta más de 1000 años después en Europa. Entonces surge la gran pregunta: ¿quién lo construyó realmente? ¿Fue obra de un genio aislado? ¿O existía un conocimiento avanzado que se perdió con el tiempo? Algunos incluso creen que este mecanismo podría ser solo una pequeña muestra de una tecnología antigua mucho más desarrollada de lo que imaginamos. Y si eso es cierto, ¿cuántos otros secretos se habrán hundido en el océano, esperando ser descubiertos? El mecanismo de Anticitera no es solo un objeto antiguo, es una prueba inquietante de que el pasado podría haber sido mucho más avanzado de lo que creemos. Número 4. Puma Punku. En Bolivia, a más de 3.800 metros sobre el nivel del mar, existe un sitio arqueológico que desafía toda lógica humana. Se trata de Puma Punku, un antiguo complejo de piedra que forma parte de la misteriosa cultura Tiwanaku. A primera vista, parecen simples ruinas, pero al observarlas de cerca, la historia cambia por completo. Aquí encontramos bloques de piedra gigantes. Algunos pesan varias toneladas, tallados con una precisión que parece simplemente imposible. Los cortes son tan exactos que muchas de estas piezas encajan entre sí perfectamente, como si fueran piezas de un rompecabezas diseñado con tecnología moderna. Ángulos rectos casi perfectos, superficies lisas y formas geométricas complejas que, incluso hoy, serían difíciles de replicar sin maquinaria avanzada. Pero lo más desconcertante es su antigüedad. Estas estructuras tienen miles de años y, según la historia oficial, fueron construidas sin herramientas de metal avanzadas, sin ruedas y sin tecnología industrial. Entonces, ¿cómo lo hicieron? Algunos investigadores sugieren que utilizaron técnicas desconocidas. Otras teorías hablan de herramientas perdidas en el tiempo. Y hay quienes creen que este lugar es evidencia de un conocimiento mucho más avanzado de lo que imaginamos. Incluso hay hipótesis más radicales que sugieren ayuda externa o tecnologías que simplemente no entendemos. Pero hasta hoy no existe una respuesta clara. Puma Punku sigue siendo uno de los mayores enigmas de la arqueología. Un lugar que parece susurrar que, tal vez, el pasado de la humanidad es mucho más complejo y misterioso de lo que nos han contado. ¿Fue solo ingenio humano, llevado al límite? ¿O estamos viendo las huellas de algo que aún no podemos explicar? Número 3. Las líneas de Nazca.
En el árido desierto de Perú, donde casi nunca llueve y el tiempo parece haberse detenido, se extiende uno de los misterios más fascinantes del planeta. Se trata de las líneas de Nazca, enormes figuras grabadas directamente en la superficie de la Tierra, visibles solo desde el cielo. A simple vista, desde el suelo, no parecen gran cosa. Pero al elevarse, el paisaje revela algo completamente extraordinario. Gigantescos dibujos de animales, como colibríes, monos y arañas, formas geométricas perfectas y líneas que se extienden por kilómetros, con una precisión impresionante. Estas figuras fueron creadas hace más de 1500 años por la antigua cultura nazca. Pero aquí es donde el misterio comienza. Para poder apreciar completamente estos diseños, es necesario verlos desde el aire, desde el suelo. Es casi imposible entender su forma real. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo lograron crear dibujos tan enormes y precisos sin poder verlos desde arriba? Algunos científicos creen que utilizaron estacas, cuerdas y cálculos geométricos avanzados, mientras que otras teorías sugieren que estas líneas tenían un propósito ceremonial o astronómico, alineadas con estrellas o eventos celestes. Pero también existen hipótesis más inquietantes. Hay quienes creen que las líneas de Nazca eran señales, mensajes dirigidos hacia el cielo, o incluso pistas de aterrizaje para visitantes de otro mundo. Aunque muchas de estas ideas no tienen evidencia sólida, el misterio sigue intacto, porque incluso con toda la tecnología actual, recrear algo así, sin una vista aérea, seguiría siendo un desafío enorme. Las líneas de Nazca no solo son un logro impresionante, son un enigma que nos recuerda que, tal vez, las civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que creemos. ¿Fueron simples obras humanas o un mensaje que aún no hemos logrado entender? Número 2. Los discos de Dropa. En una remota cueva en las montañas de China, lejos de la civilización y envuelta en silencio absoluto, se realizó un hallazgo que hasta hoy sigue generando controversia. Un grupo de exploradores descubrió una serie de extraños discos de piedra, cada uno con un orificio en el centro, similares a antiguos registros o artefactos ceremoniales. Pero lo más inquietante no era su forma. Al observarlos de cerca, se notaron unas diminutas inscripciones en espiral, como si fueran un tipo de escritura desconocida, grabada con una precisión increíble. Estos objetos pasaron a ser conocidos como los misteriosos discos de Dropa. Según algunos investigadores, al intentar descifrar estas inscripciones, se encontró algo perturbador, una supuesta historia que hablaba de seres que descendieron del cielo y quedaron atrapados en la tierra tras un accidente, seres descritos como pequeños, frágiles y completamente desconocidos para la humanidad. Pero aquí es donde el misterio se vuelve aún más confuso. Muchos científicos y expertos consideran que no hay evidencia sólida que respalde esta historia y creen que todo podría ser un mito, una mala interpretación o incluso una invención moderna. No existen pruebas concluyentes ni registros oficiales claros que confirmen su autenticidad. Y aún así, el enigma sigue vivo, porque si estos discos fueran reales, estaríamos frente a uno de los descubrimientos más impactantes de la historia humana. ¿Una civilización olvidada intentando contar su historia? ¿Un mensaje antiguo que nunca debió ser encontrado? ¿O simplemente una leyenda que creció con el tiempo? Los discos de Dropa permanecen en la delgada línea entre la realidad y la ficción, un misterio que sigue generando debate, dudas y escalofríos. Número 1. Göbekli Tepe, 520 a 620. Este podría ser el descubrimiento más impactante de todos. En las áridas tierras de Turquía se encuentra un lugar que está cambiando por completo todo lo que creíamos saber sobre el origen de la civilización humana. Su nombre es Göbekli Tepe y es considerado el templo más antiguo jamás encontrado. Pero lo verdaderamente asombroso es su antigüedad.
tiene más de 11.000 años. Eso significa que fue construido miles de años antes de la agricultura, antes de las primeras ciudades, antes incluso de lo que creíamos que era la organización social avanzada. En una época donde, según la historia tradicional, los humanos eran simples cazadores-recolectores, sin tecnología, sin arquitectura compleja. Y aún así, aquí encontramos enormes pilares de piedra, de varias toneladas, organizados en círculos perfectos, tallados con relieves de animales, símbolos y figuras que aún hoy no comprendemos del todo. La precisión, el diseño y la magnitud del lugar sugieren un nivel de conocimiento y organización que simplemente no debería existir en ese momento de la historia. Entonces, surge la gran pregunta: ¿cómo una civilización primitiva fue capaz de construir algo tan avanzado? ¿Qué los motivó a crear este lugar? Algunos arqueólogos creen que Göbekli Tepe no fue una ciudad, sino un centro ceremonial, un punto de reunión espiritual, donde grupos humanos se reunían con un propósito común. Pero hay algo aún más inquietante. Después de siglos de uso, este lugar fue enterrado intencionalmente, no destruido, no abandonado, enterrado con cuidado, como si alguien quisiera ocultarlo del mundo. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían? Que nosotros no. ¿Qué ocurrió para que decidieran cubrirlo y dejarlo en el olvido? Göbekli Tepe no solo desafía la historia, la reescribe por completo. Es una prueba de que tal vez la humanidad despertó mucho antes de lo que creemos, y que algunos de sus secretos aún permanecen enterrados, esperando ser descubiertos. Estos descubrimientos no son simples curiosidades del pasado. Son piezas de un rompecabezas mucho más grande, uno que la humanidad aún no ha logrado completar. Porque lo que has visto, la batería de Bagdad, las líneas de Nazca, el mecanismo de Anticitera o Göbekli Tepe, podrían ser solo una pequeña parte de algo mucho más profundo, mucho más antiguo y mucho más inquietante. Cada uno de estos hallazgos desafía lo que creemos saber. Nos obliga a hacernos preguntas incómodas y a mirar la historia con otros ojos, porque tal vez la historia que nos enseñaron está incompleta, o tal vez fue modificada, simplificada, o incluso ocultada. ¿Y si civilizaciones antiguas sabían mucho más de lo que creemos? ¿Y si hubo conocimientos, tecnologías o eventos que simplemente desaparecieron con el tiempo? O peor aún, ¿y si parte de esa verdad sigue oculta intencionalmente? A lo largo del mundo hay secretos enterrados, estructuras imposibles y artefactos que no encajan en ninguna explicación lógica. Y lo más inquietante de todo es que apenas estamos comenzando a descubrirlos. Así que la verdadera pregunta no es qué sabemos, sino ¿qué nos falta por descubrir? Si te apasionan los misterios, lo inexplicable y todo aquello que desafía la lógica, suscríbete ahora, porque esto apenas comienza.